de Goebbels. ¿Y por qué de repente todos hablan de él? Cuando un sistema se queda sin respuestas, empieza a escuchar voces que antes ni siquiera reconocía. No porque crea verdaderamente en ellas, sino porque intuye que su supervivencia ya no depende de lo conocido. Y ahí conviene recordar algo obvio pero ignorado. Los sistemas nunca se renuevan por sí mismos. Repito, los sistemas nunca se renuevan por sí mismos. No lo hicieron los imperios, no lo hicieron las democracias liberales y desde ya no lo hará el peronismo. Confiar ciegamente en una renovación interna es como esperar que la gravedad haga una excepción con un avión en plena caída libre. Cuando un objeto cae por efecto de la inercia y la gravedad, solo hay dos caminos: el impacto o una fuerza externa capaz de alterar su trayectoria. La política, como la física y la historia, no perdona la pasividad. Izquierda, derecha, arriba, abajo, o mejor dicho, adentro y afuera. Sin ir más lejos, Perón mismo fue un outsider antes de ser Perón. Y aunque hoy estamos enamorados de la palabra, a veces olvidamos lo esencial. Un outsider es una amenaza, no una garantía. Solo se convierte en líder cuando la crisis abre un hueco lo suficientemente grande para que su relato o su mito entre en escena y se haga carne. Por eso, la incógnita sobre Goebbels no es si es la renovación de algo. La verdadera pregunta es otra, más incómoda. ¿Qué tan profundo es el vacío para que se proyecte esperanza en alguien que hace 2 meses ni figuraba en el mapa político? ¿Qué sectores, qué intereses, qué impaciencias están empujando su nombre? Cuando una comunidad pierde el rumbo, surge la tentación del profeta. El profeta verdadero y el falso son indistinguibles al principio. Ambos prometen sentido, ambos hablan desde un lugar ajeno al poder, ambos dicen ver lo que los demás no ven. La diferencia aparece después, cuando se descubre si se estaba ante un guía o ante un espejismo. Tal vez Goebbels sea más un síntoma que una solución. Tal vez sea simplemente el síntoma de un sistema que busca afuera lo que ya no puede encontrar adentro. Y tal vez nosotros debamos recordar la enseñanza de aquel personaje de Ricardo Darín en 9 Reinas, porque la uruguaya no se puede hacer 2 veces en el mismo negocio. Buenas noches, estamos en Contragolpe, mi nombre es Tomás Trapé y estaremos las próximas 2 horas conversando con Mauricio Vera Prato y grandes invitados. ¿Cómo estás? Bien, Tomás. ¿Cómo andás? Bien, la verdad que bien. Vamos a estar 2 horas. Bien, dije... Vamos a estar 2 horas. No, yo que le voy a decir yo que soy de Rosario, ¿no? Ah, perdón. Pero bueno, les pido disculpas. Una advertencia, viste, al público. Somos Sí, de la No cuna somos de acá, Perón. no somos de acá. ¿Quiénes viene hoy? Hoy va a venir Alconada Mon. No quiero... Él es Hugo, no lo quería bautizar. Hugo Alconada Mon, abogado y periodista seguramente muy conocido. Te agarró el terror la que me pasó con Chiche. Viste la de... No, aparte, Saúl y Samuel están muy cerca. No, porque vos me instalaste un asayo. No, para mí no fue la primera vez que le dijeron Saúl en toda su vida. No, desde ya que no. Pero me sentí, yo creo que... Tenía un chiste re negro para hacer. No, pero quedó ahí. No me va a alcanzar la vida para perdonarme a mí Alguien mismo. va a entender el chiste negro que me evité hacer. El otro invitado de hoy es Juan Manuel Ottaviano, abogado laboralista. Lo estuve siguiendo estos días. Sí. Muy interesante sus puntos de vista en relación sobre todo a la reforma laboral. Y bueno, con Hugo, que no es Saúl, la verdad que tengo muchas preguntas que hacer sobre espías. Bueno, de sí, pronto. por supuesto. Te tengo que hacer una pregunta. Dime. Sobre tu editorial y sobre Dante Gebel. Porque yo la semana pasada, Dime. que no sé, todos tuvimos el mismo día la intuición, y el jueves de la semana pasada, todos estábamos hablando también de evangelismo y evangélicos y política. ¿A vos no te da la sensación cuando lees que es la CGT la que por ahí está coqueteando con eso, que somos nosotros los que estamos coqueteando con eso, que ya empieza a ser más bearish? Yo cuando vi la pregunta, cuando
el peronismo y los sectores del peronismo empezaron a decir, se empezó a decir por abajo subrepticiamente, che, es un invento nuestro, es un invento o una apuesta del peronismo, yo dije, che, entonces no me parece tan bullish. No, es que para mí no es para nunca, no creo que sea bullish. No, y bueno, y también está lo otro que faltan 2 años, ¿viste? Nadie es presidente en la víspera. Yo me empecé a bajar. Pero ¿cómo va a ser? Bueno, yo no lo entiendo, Hay gente que ya lo está diciendo como tipo, che, hay que ir a combatir al mundo evangélico, porque nos van a son bárbaros. No, pero, o sea, el mundo evangélico es plural, es muy diverso. Sin duda. Y en todo caso, a ver, la editorial lo que marca es esta cuestión de la nueva moda del outsider. Sí. Ok, el peronismo se tiene que renovar, está esa consigna. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se hace una verdadera renovación? ¿Se puede renovar desde dentro? ¿Un sistema se renueva a sí mismo o siempre perpetúa sus propias condiciones? Entonces, la tentación de ir a buscar un outsider es la opción para mí que aparece ahora sobre la mesa de Dante Gebel. Ahora bien, la verdadera pregunta ¿es un verdadero outsider? ¿Qué es un outsider? Porque un outsider es alguien que representa una amenaza contra ese sistema. Si un sistema va a buscar a un outsider, por definición no es un outsider. A mí no me cabe duda de que si el peronismo quiere hacer lo mismo que hizo Milei, va a fracasar, digamos, que no funciona la uruguaya 2 veces. Ahora, te pregunto, ¿qué puede reemplazar a Milei si las renovaciones de los sistemas políticos no se dan desde adentro, de los sectores políticos no se dan desde adentro, sino un otro outsider, un real outsider? O sea, ¿qué puede reemplazar al presidente actual sino un emergente nuevo? Si si los factores viejos de poder están todos agotados. Es que tiene que ser algo nuevo, pero verdaderamente nuevo. Sí. O sea, simular, en fin, adentro. No se puede simular la novedad. No se puede, e insisto, este componente, digo, ¿qué te hace ser un outsider? Simplemente que antes no estaba y ahora estás. Moreno, Graboy, ¿fueron promesas de outsiders que quedaron incorporados al sistema? ¿Pueden desde dentro transformar? Evitar, yo usé la metáfora esta de evitar una trayectoria, ¿no? Hay una trayectoria que por inercia y por gravedad es descendente. Y hay 2 resultados posibles. Un impacto o una fuerza exterior que cambie esa línea que se figura, esa trayectoria. Ahora bien, tiene que ser verdaderamente exterior esa fuerza y tiene que ser lo suficientemente fuerte para que ese objeto cambie de trayectoria. De otra manera, no. Entonces, ya se intentó, me parece que en estas elecciones, esta especie de albertismo sin Alberto, brandeado de renovación. Y ahora me parece que lo que se está midiendo el aceite es, bueno, ¿y si encontramos un outsider? Pero si no es de verdad, se pierde... Ya me bajé, ya está. Claro, ya pero... ya no me dio más miedo. Pero ¿te acordás cuando hablábamos de esta cuestión que siempre está en la trampa? El énfasis. Claro. Sí, siempre... Y al final todo se reduce a eso. ¿Es verdad o es mentira? O sea, ¿es verdad o es mentira que es un outsider? ¿Es verdad o mentira que es un hombre en ascenso? No, y es verdad o es mentira que siempre se está discutiendo estrategias electorales y estrategias para llegar al poder y nunca qué se va a hacer con el poder. Entonces, ¿para qué te van a votar, digamos? Eso ni hablar, pero incluso es algo que me parece que lo podés ver en el camino. Pero si algo nos enseñó... pero si algo nos enseñó nuestro amigo Juan Ruoco, es que los mejores memes son los que vienen de abajo hacia arriba, no los astroturfing, no lo que se implantan. Sin duda. Entonces, hay que ir a buscar los emergentes de verdad. Tengo esa sensación. Idealmente el emergente nos va a buscar a nosotros. Bueno, sí, a su pueblo. Esa va a ser la forma orgánica. Bueno, tenemos consigna hoy para la gente que está de aquel lado en YouTube, en ese chat tan hermoso que nos acompaña jueves a jueves. Pará, me perdí, no lo voy a mostrar, ahora lo leo. Perdón, no estoy entendiendo muy bien el texto. ¿Qué pasa? No sé si ¿Cuál es la pregunta? Exactamente. ¿Cuál es la...? No sé, ¿no tenemos pregunta? No importa. ¿Cuál consigna reforma para la gente laboral preferís? Acá dicen Argentina, banco de horas, Francia, jornada laboral de 4 días o México, jornada laboral de 40 horas semanales.
Esto me pasa la producción en el Esas chat. son las 3 opciones. Ok, Sí. ok. Bueno, Hasta acá. sí, no entendí la formulación de la... No importa, es No una importa. falencia mía, perdón, No pasa chicos. nada, no pasa Tengo- nada. Esto tengo es mis stream momentos. verdad, es radio Esto es radio de verdad. Esto es Radio de verdad. Para la gente que está del otro lado, que nos quiere enviar audios, la consigna es: con la reforma laboral es muy probable, creemos, que van a cagar a los trabajadores. La pregunta es, para quienes están del otro lado, que trabajan, que han trabajado, ¿cuándo y cómo cagás vos o has cagado a tu empleador? No ¿Cómo sé. sería? Dame un Y ejemplo. uno puede, por ejemplo, un día decir, che, necesito una virome. La verdad es que esta virome nadie le está reclamando, nadie se va a acordar, me la llevó a mi casita. No sé, hay una resma de papel, que la verdad es que hay muchas resmas de papel, nadie se va a dar cuenta. No sé, pequeñas infracciones que hacen que digo, che, hoy me cobré algo. Imprimir apuntes de la facultad. Por ejemplo, En el trabajo cuenta. esto que el trabajo día a día hace que yo no sé, vaya sufriendo, nos van a caer con la reforma laboral. Bueno, ¿cómo y cuándo la devolvimos nosotros en nuestra Ok. vida? El teléfono para enviar sus bellísimos audios, gente del otro lado, es 11 53 79 89 90. Repito, 11 53 79 89 90. Estamos en condiciones, me parece, de pasar a otra cosa. ¿Sí? ¿Ya tenemos al invitado? Sí, lo ¿Está tenemos del entre otro lado. nosotros Hugo Alconada Mon? Está entre nosotros. Bueno, por favor, sea bienvenido acá a Contragolpe. Mirá, ahí está. Un reencuentro. Yo Un se lo voy a reencuentro decir para ahora vos. en vivo a Hugo. Tal vez la mejor entrevista que hice en mi vida, mano a mano, se la hice al señor que está por ingresar al estudio. Mirá. Fue la entrevista que técnicamente mejor me sentí y más conexión. Bueno, ya cuando te sientes te doy la bienvenida, pero no puedo hablar de vos si estás acá. ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Qué tal? No, por favor. ¿Dónde quieren que me siente? ¿Acá? Ah, sí, vamos a ir primero a una canción, me parece. Bueno, dale. Nos pidieron para una cuestión. Con toro y pampa armé la impronta, iluminando hacia el costado imaginario del encuentro. Vengo rockeando desde hace tiempo, soñando siempre una canción para animarte y darte aliento. La melodía quiere llevar lo bueno y lindo de estar contento. Un buen descanso, un plato de sopa y el abrazo fraternal de un amigo le la voz. Te están faltando para que de un salto dejes la falopa y el emputecido berretín de andar limándote en la caja negra. Día domingo lejos de la ciudad, bajo el sol compartiendo entre amigos carne asada, pan, agua y vino, toro y pampa. Hijos del brazo, nunca torcido, de donde nace esa intención tan tonta de andar, llegué variando. Hola, buenas noches. Yo he cagado a mi trabajo cuando no declaro el sistema las vacaciones, tengo que cargarlas en un sistema y no lo hago. Entonces tengo acumulados más de 2 meses de vacaciones y algún día me van a pedir que me los tome, así que tengo vacaciones de más. Bueno, nosotros con un compañero trabajábamos en una verdulería tipo Abasto, Villa Gesell, teníamos 16 años, laburábamos 800 horas por día, nos pagaban 2 pesos, un día no quiso pagar con limones porque estaban caros, casi lo cagamos a trompadas. Pero después de que nos cansamos de que nos muleen, teníamos un, llamémosle, proveedor
que pasaba por la verdulería, pagaba un puñado de perejil y se llevaba cualquier cantidad de mercadería. Y bueno, ese fue nuestro pequeño acto de justicia. Bien, estamos de vuelta en Contragolpe y vamos a recibir a Hugo Alconada Mon. ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? Un gusto estar acá y verte otra vez. No, por favor, qué buena entrevista. Bueno, eso fue mérito tuyo. Vos No, qué hiciste la mérito pregunta mío. Es como, las entrevistas son como el tango, ¿viste? Se baila a dos. correcta. Eso es cierto. ¿Te ha pasado de que vos decís, te pregunto, ¿te ha pasado de tener una expectativa muy grande en una entrevista y decís, no funcionó? Sí. Sí, a ver, y después te pasa como en la vida, ¿no? Personas que te sorprenden para bien, personas que te sorprenden para mal, y después hay personas que realmente es para asesinarlas. Porque, por ejemplo, no preparan la entrevista, en el sentido de que incluso me ha pasado gente que me entrevista por el libro y no sabe ni siquiera el nombre del libro. Te das cuenta a los 10 segundos que le vas a tener que remar en dulce Tremendo. de leche cuesta arriba en la catarata. Entonces, Qué feo ser entrevistado y medio conducir vos, ¿viste? También a... porque te das cuenta que el otro, pero también tampoco voy a ponerme a orinar agua bendita cuando yo también más de una vez me ha pasado que estás tapado que todo el otro y llegás a la entrevista regalado. Y ahí empezás vos también, como entrevistador, a remarla. Nos conocimos en la Feria del Libro de Rosario. ¿Cómo se vende este libro? ¿Por qué ediciones vamos? Vamos por la 7ª. 7ª edición. Sí, este libro estuvo primero en ventas durante más de 4 meses. ¿Cómo le gustan los espías a la gente? Es impresionante. Es que también jugás con el imaginario colectivo. La gente dice, es una de James Bond, pero acá. Entonces, total. claro, cuando jugás con esa y hablas de Rusia, ya la gente dijo bingo. Estamos Claro, hablando yo- de los topos. Sí. Para quien no sabe, la historia real de los espías rusos que tomaron Buenos Aires como base de operaciones. Vengo de leer partes de inteligencia. ¿Hay algo de eso en la realidad? O... Sí. Ah, Sí. me parecía. Sí, y en este caso, además, tenés el certificado ISO 9000 de que esto es posta, porque Vladimir Putin termina recibiendo a estos dos espías rusos que vivieron entre nosotros acá en Buenos Aires entre 2009 y 2022, los recibe en Moscú. Se terminó la discusión, me decían, no, bueno, que en realidad no es así. Lo tenés ahí, les acaban de dar la medalla al valor, ya está. ¿Qué más? Y además dicen, medalla al valor por espionaje en el extranjero. Sí, ya está, game over. ¿viste? ¿Cuántos años estuvo esta gente acá? 2009 desembarca él por primera vez y 2022 se marchan por última vez. En el medio estuvieron fuera, volvieron. Y además, lo loco, Mauricio, estuvieron al menos, que yo haya encontrado, cada uno de ellos con 2 identidades acá en Argentina con las mismas huellas dactilares. Y decir, ¿cómo es posible? ¿Se te escapó la tortuga? No. ¿Perfecto pasa. acento argentino? Sí. Qué va. De hecho. Son de Americans, ¿viste la serie? Sí, es que de hecho yo llegué a ver un video de ellos. Él tiene ciertos modismos, pero él te puede decir, mira, yo me crié en Austria, de mamá Claro. argentina, y ella dice, yo también nací en Grecia, viví en México, pero cuando los escuchás hablar, no hablan como argentinos, hablan como porteños. Entonces, él llega a hablar algo así, te lo exagero, pero es como, yo como pollo a la parrilla con una malla amarilla. ¿Entendés? Así, te empezás a reír y ella dice, hola, ¿qué tal? ¿Entendés? Posta, o sea, porque además insisto, para los que nos están escuchando, porque más de una vez después de algunas entrevistas, personas que me han mandado mensajes o me han llamado y dicen, Alconada, tengo 2 rusos viviendo en el edificio. Le digo, Claro, espéreme. Si usted sabe que son rusos y hablan en ruso, no son estos. Claro. Porque estos ocultaban que eran rusos. Claro. Exactamente. Estamos hablando, para ir un poco al presente, volveremos al libro y hablaremos. Una de las personas que más quería hablar con vos, creo que de este país, es el que tengo acá al lado. No sabes lo que hemos charlado al respecto. Reforma laboral. Uf. Deroga el estatuto del periodista. Y vos, que sos un periodista de oficio, de trayectoria, ¿te preocupa? Sí. Sí, entre otros aspectos, hay que ver cómo termina formulado el proyecto, hay que ver cómo termina votándose si es que se aprueba, Claro. ¿sí? Pero ahí hay que ver la letra chica. Una de las aristas que tiene el estatuto de prensa es que además de pagarte un mes, el equivalente a un salario por año trabajado, también te daban 10 salarios adicionales, por distintos motivos. ¿no?
Si eso se modifica, es una merma para cualquiera de nosotros si hubiera un retiro voluntario o un despido. Y en tiempo de vaca flaca lo que cabe esperar es el despido o el retiro voluntario. Eso como para arrancar. De todos modos, yo quisiera ver cómo termina formulándose. Por ejemplo, ¿qué va a ocurrir con este tema de matriculación o no matriculación, registración o no registración? ¿Y quién define la matriculación? En mi caso, yo soy abogado. Yo estoy matriculado en el Colegio de la Abogacía de la Ciudad de La Plata. No ejerzo, pero estoy matriculado. Porque me sirve, por ejemplo, a la hora de trabajar como periodista hay que pedir informes. Claro. Y, por ejemplo, pedido de acceso a la información pública y te lo rechazan como periodista y yo voy y lo pido como abogado y me lo tienen que dar. Punto. Entonces, a mí me sirve por eso. Ahora, ¿quién va a estar matriculado? ¿Quién va a definir cuáles son los requisitos para ser periodista? Porque si empezamos, a ver, Claro. Carlos Pañi es historiador, no es técnicamente periodista. Yo soy abogado. Nelson Castro es médico. Entonces empezás a hilar fino, es decir, ¿cuáles son los que quedan? Además, ¿periodista es licenciado en periodismo o licenciado en comunicación social? Claro. Entonces empezás a hilar fino y por ahí terminaste con que personas que nunca pisaron una redacción terminan definiendo quién se matricula y quién no. Y además, ¿y quién termina en el Tribunal de Disciplina? Porque si vamos a definir, bueno, en realidad es por la determinada que hay, y terminaste que con el Gordo Dan como periodista y el Gordo Dan en el Tribunal de Disciplina. Hoy va a estar lleno de CMs. Claro, va a ser interesantísimo tenerlo al Gordo Dan en el Tribunal de Disciplina de un colegio de periodistas. Digo, no estoy especulando y quiero ser muy cuidadoso porque hay que ver la letra chica de el proyecto de ley y además después cómo queda. Vamos a ver. ¿Te parece casualidad o te parece que el gobierno tiene un problema directo con el periodismo? Digo, no fue gratuito lo de Libra y fue una investigación que vos encabezaste. Digo, eso es un desafío directo al poder, pero al mismo tiempo un compromiso con algo que salió en la entrevista que tuvimos, que es la verdad, el oficio. Incluso en la editorial cuando hablábamos, digo, son palabras que vuelven, que incluso parecían pasadas de modas, se imponía esta idea de la posverdad, y sin embargo hay una vocación del periodismo real para ir a buscar eso, y es algo que a veces incluso el mercado no te demanda, incluso el mercado te demanda la mentira, Sí. y uno se enfrenta al mercado y al mismo tiempo se enfrenta al Estado en este caso. A ver, vamos por partes. Si nos atenemos a lo que dijo el propio presidente Javier Milei, la sociedad argentina no está odiando lo suficiente a los periodistas. Claro. Con lo cual ya arrancamos con que, como decimos en derecho, ante la confesión de parte, Claro, relevamiento de prueba. Yo no tengo que sostener que vos me odias, vos me lo estás diciendo y estás invitando a la comunidad a odiarnos más. Entonces, ese es el primer eje. Después, que hay personas que no quieren ver lo que ocurre, es así. Y eso es lo que se define en términos académicos como el sesgo de confirmación. Hay muchas personas que tienden a ver aquello que refuerza sus creencias previas. Entonces, yo estoy convencido que la Tierra es plana y solamente voy a escuchar a aquellos que sostienen, como Lilia Lemoine, presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología, que la Tierra es plana. Y por el contrario, descartaré a todos aquellos que me digan, no, nene, la Tierra es redonda. Sí, la visión sesgada siempre es del otro. Claro. Ahora bien, a su vez, la verdad es la verdad. Podemos ser tiempos posmodernos, todo lo que quiera. El sol sale por el este. Punto. Entonces, si después queremos definir que si el cielo está parcialmente nublado o mayormente nublado, eso sí ya es una cuestión de interpretación, que algunos meteorólogos nos pueden ayudar un poco más. Pero el sol sale por el este. Si vos querés creer que el sol sale por el norte, el sur o el oeste, vas a tener un problema con los sistemas de aeronavegación, con los GPS y con Waze, para arrancar. Y no vas a llegar a tu destino, porque en vez de ya salir para Vicente López, vas a salir para La Plata. Vas a tener un problema. Después, vos querés seguir convencido con que el sol sale por el oeste, suerte. ¿Y qué te parece que el caso Libra está definido? Digo, ¿en tu cabeza es claro lo que pasó? ¿O queda alguna duda? ¿Se puede esperar que incluso luego de un gobierno de Javier Milei, un gobierno que en algún momento va a terminar, haya consecuencias, así como ha habido en los cuadernos y otros casos de corrupción en la historia argentina? Yo en cuanto a eso, Tomás, me muevo
Con prudencia. Con prudencia y con preguntas. O sea, mi trabajo como periodista es tratar de buscar respuestas a las preguntas que surgen. Caso Libra. ¿Qué pasó? ¿Es que en este caso hubo un grupito que le tendió una trampa al presidente y pisó el palito? ¿Es que el presidente en esta historia fue parte? ¿Es que el presidente en esta historia contó todo o contó parte de lo ocurrido? Dijo la verdad, mintió. Y lo que estamos viendo como los primeros indicios son por lo menos inquietantes. ¿Por qué? Porque tenemos a un presidente de la nación que ha dicho: yo en esta historia lo que me limité fue a copiar de internet el contrato alfanumérico y lo pegué en una cuenta de Twitter oficial. De Twitter oficial y lo mandé al mundo. Y yo no lo promoví, me limité a difundirlo. Y después, cuando me di cuenta que esto venía medio raro, lo bajé y lo eliminé. Ahora bien, ya eso está verificado que no es así. Claro. ¿Por qué? Porque de manera tecnológica, por expertos informáticos, se verificó que al momento en el cual el presidente Javier Milei difunde ese código alfanumérico, ese código alfanumérico no estaba disponible en ninguna página de internet o blog o nada alrededor del mundo. No se lo encontró de casualidad. Entonces, la pregunta del millón, o la siguiente, o pregunta subsiguiente sería: ¿quién te lo dio? Claro. Porque si no lo sacaste de internet, ¿quién te lo dio? Alguien te lo dio. Te lo mandó por email, te lo mandó por fax, te lo mandó por paloma mensajera, por Claro. WhatsApp, por algún lado te lo mandaron. Y la siguiente pregunta es: ¿quién? Y la siguiente pregunta es: ¿por qué? Claro. Y la siguiente pregunta es: ¿a cambio de qué? Porque eventualmente te dicen: no, simplemente le quise dar un favor a un amigo. Ok, pero lo tenés que decir. Hasta ahora lo que tenemos es por lo menos una... No queremos decir que es una mentira, es por lo menos una pregunta sin respuesta. Pero entonces, en definitiva, así es como intento trabajar. Las preguntas que intento encontrarle una respuesta. A su vez, ¿sabremos alguna vez todo lo ocurrido en este caso? No necesariamente. ¿Por qué? Porque si el gobierno logra cerrar esta investigación mientras que el gobierno tiene poder, la investigación judicial se cerrará y nunca llegaremos a las respuestas. Esto ha pasado antes. Por ejemplo, en la causa por presunto enriquecimiento ilícito de los Kirchner, como los Kirchner tenían poder, lograron cerrar esa causa mientras que tenían poder. Parece un trabalengua, pero lo voy a explicar de otro modo. Norberto Yarvide, juez federal de esa investigación, contó que un operador judicial lo agarró del cogote, lo puso contra la pared en su propio despacho y le dijo: firmás, enano. Y que Ollarvide cuenta que le pusieron adelante una resolución y él firmó y era el sobreseimiento de los Kirchner. Esa causa se cerró por completo, porque además el fiscal no apeló. ¿Quién era el fiscal? Eduardo Tayano, el mismo fiscal que ahora está investigando, o debería investigar, según los reproches de los querellantes, no está investigando como debería investigar el caso Libra. Entonces, veremos si esto ve la luz. ¿Y por qué quiero ser cauto? Porque hay otros casos en los cuales estuvo a punto de cerrarse la investigación, como el caso Skanska, y no pudieron cerrarlo y continúa vigente. Y hoy, Julio De Vido está en problemas. Lo mismo pasó, por ejemplo, con Mauricio Macri con la causa del correo argentino. No logró cerrarla mientras que tenía poder y esa causa sigue abierta. Sigue teniendo que responder. ¿Sabes que pensaba, Mauri, a ver si me seguí con esta idea? ¿Cómo hay una generación que se le dice boomer, cuyo talón de Aquiles es la tecnología? Fíjate cómo la AFA, el Chiqui Tapia y todo este lío con este PDF, por una desprolijidad, por una cuestión básica, terminan generando un lugar donde se puede tirar de la soga. Después, bueno, Surfinanza, eso es una línea paralela. Pero la tecnología termina traicionando, si se quiere, muchas veces a quienes tienen cosas para ocultar. Sí. Y siempre parece que, digo, en esos descuidos están. En otro momento habrá sido, no sé, un fotógrafo persiguiéndote durante la noche. Hoy parece que la tecnología todo el tiempo tiende ese tipo de trampas. Sí, y todo el tiempo estamos corriendo de atrás a la tecnología y a los que saben usar la tecnología. Y esto, a ver, vamos a ampliarlo más todavía, además. Esta es la dinámica habitual entre los investigados y los investigadores.
¿Por qué? Porque cuando aprendiste, por ejemplo, a triangular fondos para pagar un soborno y los investigadores también lo entendieron, entonces ya el investigador cambia. Claro. Y te dice, a partir de ahora, en vez de utilizar triangulación de fondos, vamos a usar sociedades offshore. Cuando nosotros, los investigadores, terminamos aprendiendo cómo funciona la operatoria offshore, lo dejaron de usar y pasaron a usar criptomonedas. Cuando nosotros, a su vez, aprendimos a usar criptomonedas, empiezan a usar meme coins. Entonces, si siempre los estás corriendo de atrás. Claro, porque esa es la dinámica del ratón y el gato. Claro. Es como The Wire, con el Viper, que de pronto, me descubrieron, empiezo a usar, no sé, teléfonos públicos, ¿viste? Y que a su vez lo que te termina ocurriendo es que probablemente mientras que estamos hablando ya hay otra cosa que han desarrollado aquellos piratas del asfalto que nosotros todavía ni siquiera se nos ocurre que existe. Dicho eso, también ocurre la vuelta a los clásicos. Ah, vuelven los clásicos. Sí. ¿Cómo sería? Y por ejemplo, en el caso los espías, Sí. por un lado, se manejaban con tecnología encriptada que todavía hoy hay que ver si es posta o no. La CIA dice que todavía no logró abrirle las computadoras que le lograron requisar a estos espías que vivieron en la Argentina y luego en Europa. Puede ser que sí la hayan abierto, pero te dicen que no, para poder chupar la información, o que sea realmente que no la pudieron abrir. Ahora, estos mismos espías también utilizaron, por ejemplo, una técnica de los tiempos de la Guerra Fría. ¿Sabe cuál es? El buzón muerto. ¿Cómo es? El buzón muerto es ponerle que yo tuviera que mandarte información a vos. Sí. Te tengo que pasar algo. O te tengo que dar guita, porque vos también sos espía y entonces yo te tengo que dar dinero porque vos necesitas a su vez comprar un funcionario público para que te dé información. Pero a su vez lo que necesitamos más es que no nos vean juntos. Claro. Entonces lo que hacemos es la técnica de buzón muerto. ¿Cuál es? Por ejemplo, acordamos que yo te voy a dejar abajo de una baldosa, debajo de un determinado banco, de una determinada plaza de la ciudad de Buenos Aires, un sobre chiquitito y que yo voy a salir a correr por esa plaza. En un momento, ¡uy! Se me desató el cordón de la zapatilla. Toque, me estoy atando el cordón, tic, pongo el pendrive o lo que fuere abajo de esa baldosa, sigo corriendo. Y vos, 12 horas después, también, justo estaba saliendo con Mauricio, saliste de la radio, no sé cuánto. Uy, Mauricio, para que. Se me cayó el encendedor. Se me cayó el encendedor. Y vos le dirías, pero si vos no fumás, no hagas preguntas, Mauricio. Te agachás, no sé cuánto, ¿y dónde estará? ¿Dónde estará? No lo encuentro, ¿dónde está el encendedor? Uy, toc, manoteas el pendrive, lo guardás. No nos vieron nunca juntos. Incluso el metadata de nuestros teléfonos conectados por GPS van a dar que estuvimos en el mismo momento, en el mismo lugar, y yo te pasé la información. Claro. Eso significa que Argentina es un lugar importante. Digo, si hay espías rusos, me imagino que de otras nacionalidades también, somos un lugar en el mundo. Sos un lugar atractivo, por un lado porque tenés oportunidades. La primera, fronteras relativamente porosas, controles migratorios relativamente laxos, de allí el temor permanente que tenemos a sufrir un tercer atentado terrorista, por ejemplo. Y al mismo tiempo también tenés ventajas. ¿Que cuáles son? Por un lado, tenés un pasaporte que es reconocido alrededor del mundo y te permite entrar a no menos de 180 países. Ya eso es un dato, porque vos vas hoy con un pasaporte, por ejemplo, iraní, vas a tener un problemita. Tenés un pasaporte ruso y vas a tener otro problemita. Vas con un pasaporte argentino y esos mismos países te van a decir bienvenido. ¿Sí? Y además tenés buena calidad de vida, porque nosotros acá puteamos todo el tiempo, pero estamos dentro del G20 y tenés una calidad de vida que algunos dirán, bueno, es tercer mundo o periferia. Es una buena calidad de vida. Entonces, cuando vos sos un espía que estás montando lo que se llama en la jerga tu leyenda, no es lo mismo que te envíen a Zimbabue o a Timor Occidental o a Myanmar que te manden a la Argentina. Vas a preferir 1000 veces venir a la Argentina. No quisiera spoilear todo el libro, pero me arde la pregunta. ¿A vos te arden preguntas? Me arde la pregunta. Caramba. ¿Viste? ¿Se sabe qué estaban tratando de investigar? ¿Qué era? A ver, a los oyentes y las oyentes, olvídense de James Bond. Totalmente. 100%, sí. No hay un Aston Martin en esta historia. Exactamente. No hay un Buen Aston Martin. recuerdo, tenés buen recuerdo. Sí. No, incluso ellos que laburaban de, no sé, de cosas normales también para poder seguir la Claro, batalla. porque hay que pensar eso, es decir, por un lado, tenemos en el imaginario colectivo, decís, mira, un agente como James Bond
que va de smoking por la vida, manejando un Aston Martin descapotable, tomándose martini, encarándose a la rubia más llamativa al boliche, y además rompe todo el boliche y después sí, va por la ciudad de Buenos Aires manejando el Aston Martin. No llama la atención, no, Claro. para nada. Esto es la antítesis, es decir, son hombres y mujeres que procuran pasar desapercibidos, que si nosotros tres estuviéramos en la vereda ahora, que pasarían por delante nuestro y nosotros a los 15 segundos nos olvidamos que pasaron. Porque usan ropas comunes que no llaman la atención, sin logos, sin tatuajes, que no beben alcohol y que incluso se compran el auto más vendido de la Argentina durante una década. El Volkswagen Gol Tren 1.6 negro, que no tenía calcomanías para no llamar la atención con las calcomanías. Ni siquiera. Eso por ser profesional. Y lo mismo. En el imaginario James Bond es todo el tiempo que estás con un enemigo con objetivos militares que quiere activar una bomba que además vas a estar a los tiros. Y vos tenés después espionaje, que es espionaje industrial, Claro. comercial. Es decir, ¿cuánto vale una patente comercial? Buena ¿Cuánto pregunta. vale, por ejemplo, acceder hoy a los algoritmos de Mercado Libre? Sí, ¿sabés lo que Total. vale eso? Y al mismo tiempo, vos tenés, en el caso de ellos, yendo a tu pregunta puntual, ellos estaban enfocados en sector energético. Traducido al español argentino, vaca muerta. Mirá. Entonces, lo mismo, ponele que vos lográs de algún modo acceder a datos que encontraron un nuevo yacimiento en vaca muerta, que para ese poder extraer los hidrocarburos de ese yacimiento vas a necesitar hacer una licitación internacional y que esa licitación internacional es para conseguir, no sé, tornillos muy específicos de la industria petrolera por 500 millones de dólares. Y vos tenés los datos previos de cómo tienen que ser diseñados esos tornillos. Llegás a ganar una licitación internacional por 500 palo verde, ya Rusia no solamente te van a dar la medalla al valor, te van a nombrar un estadio como el del Chiqui Tapia, pero a nombre tuyo, como mínimo. Como mínimo. Claro, claro. ¿Y ellos, su trabajo de civil, digamos, estaba relacionado al sector o verdulero, no sé? Exactamente. Ella decía ser galerista de arte. Ay, qué top. Sí, y No me digas. No qué me digas. top. Y él decía tener una empresita informática. Pero los dos, con un dato no menor, los dos trabajaban como autónomos monotributistas. Y eso también es método. ¿Por qué? Porque no tenían compañero de trabajo. ¿Por qué? Claro. Para evitarte las preguntas indiscretas. Porque ponele, él, que decía que se había criado en Austria y luego con la mamá argentina y luego había venido a la Argentina, si vos tenés un compañero de trabajo, ponele que vos y yo trabajábamos juntos y vos hubieras dicho que vos habías vivido en Austria durante años. Yo digo, che, Mauricio, me estoy yendo a Austria, me estoy yendo con mi mujer. ¿Tenés algún lugar piola para recomendarme? ¿Cuál es la comida típica? O me voy sin mi mujer. ¿Tenés algún... ¿Cómo es la forma de encararme una mina? ¿Y dónde hay un buen boliche para ganarme minas en Austria? Y como si a la sexta pregunta que yo te hago, vos hacés agua, y yo digo, carajo, este tipo dice que vivió en Austria durante 30 años y no me puede responder cuál es el club de fútbol más importante de Austria. Houston, acá hay un problema. Entonces, como no quieren tener ese tipo de problemas, no tienen compañeros y compañeras de trabajo. Y roto un poco, ¿los servicios de inteligencia argentinos tienen ese grado de efectividad? Algunos sí. Y por eso yo prefiero ser cauto y no le quiero caer. Porque, claro, lo fácil sería, mientras que estos tipos estaban acá, a los argentinos honraron a Diego Maradona y se les escapó la tortuga. Ahora, eso es una forma de verlo, y vos me decís, sí, Hugo, pues entraron acá con dos identidades distintas y la misma Huella digital. dactilares. Claro. Pero también yo te diría, mirá, con esas mismas dos huellas dactilares, este hombre y esta mujer estuvieron dando vuelta por Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Colombia, México, Alemania y Francia. Claro. Francia, Sí, que sí. viene de tener varios atentados terroristas durante los últimos años. Recordará, por ejemplo, Mauricio, el atentado en la Charlie revista Hebdo. Charlie Hebdo. Es decir, si hay Tremendo. un país alrededor del mundo que está interesado en mejorar sus controles migratorios y aumentar su control fronterizo, es Francia, porque no quiere tener otro atentado. Entonces, aún así entraron. ¿Por qué? Porque estás hablando de Champions League, no estás hablando de la Liga Amateur de Fútbol de acá a la vuelta. Ahora, dicho eso, en algunos aspectos a los servicios de inteligencia argentinos se les escapó la tortuga, pero también al mismo tiempo te digo que algunos de los investigadores de contrainteligencia argentinos
hicieron un trabajo muy bueno para obtener información y encontrar evidencia sobre esta gente, a tal punto que luego, cuando esta gente fue detenida en Eslovenia y juzgada en Eslovenia, hubo evidencias aportadas por investigadores argentinos, expertos en contrainteligencia, a tal punto que ese equipo de contrainteligencia terminó siendo condecorado en Eslovenia con una condecoración que fue la primera vez en la historia de Eslovenia que se entregó a un extranjero. Claro, el problema es, como todos estos son secretos, no podés dar los nombres, porque los prende fuego. No, y además no podés ser felicitado por todas las cosas. Porque Claro. tu trabajo es que no pase. Exacto. Entonces nadie te va a decir, che, qué bueno, evitaste estos 200 casos. Te van a decir, che, tuviste este que no Y funcionó. además, y no podés publicar así, acá estoy en Eslovenia, ping, foto, selfie, y acá estoy que me condecoraron. No, nada, Claro. Entonces, no lo pueden decir ellos y no lo puedo contar yo. Yo he visto la condecoración y he visto la estatuilla que les dieron, pero no puedo dar los nombres. Me imagino que bien pagos, digo, son recursos humanos valiosos los espías alrededor del mundo. Algunos sí. Y en este caso en particular, estos 2 espías rusos que vinieron a la Argentina integran el SVR. Ok. Es el Servicio de Espionaje Ruso Civil para el Extranjero. Se calcula que formar a cada uno de estos espías te toma, Tomás, no menos de 10 años. Wow. Claro. Y cuesta no menos de $1 millón por espía. Claro. Pero volvemos al caso anterior. Si uno de estos espías te consigue el dato sobre una patente comercial... Lo ¿no? recupera absolutamente. Digo, que es una vida, Claro. me imagino, de un sacrificio total. Total. La frase, es muy buena esa frase del SB. Y la patria por encima de todo. Exacto, es sin derecho a la gloria para gloria de la nación. Increíble. Traducido al español es, vos estás dispuesto a morir en un país que no es el tuyo, con un nombre que no es el tuyo, y terminar en una tumba que no es la tuya y que tu familia jamás va a poder llevar flores porque no se va a saber ni de dónde carajo estás. Es un sacrificio total. Total. Sin derecho a la gloria. Pero, digo, para tratar de seguir iluminando y me imagino del otro lado, tratando de desterrar esa idea de espías de James Bond, de Aston Martin, el Martini agitado pero no revuelto. Pensaba en esta pregunta que, digo, la respondiste, es ¿quién espía hoy a quién? Están las empresas, el Estado, los algoritmos, pero... Yo tengo mucha curiosidad por el llamado tercer sector. El sector que no es ni el Estado ni el privado. Las ONG, las fundaciones. ¿Qué son? ¿Algunas son diplomacia encubierta? Sí. ¿Tienen interés? O sea, ¿cómo operan en ese sentido? Porque digo, no son solamente espías individuales. Digo, hay otras encarnaciones de lo mismo. Y es buenísima la pregunta, porque además es un área muy resbaladiza. Porque vos tenés ONGs... entidades de la sociedad civil que realmente hacen su trabajo y es recontravalioso, Médicos Sin Fronteras, Claro. Reporteros Sin Fronteras y que se juegan la vida. Y después vos tenés los piratas del asfalto que aprovechan ese tipo de entidades y sectores para hacer la suya. ¿Por qué? Porque así como hablamos de esto, de los espías rusos que vivieron entre nosotros, que integraban el SBR, vos tenés que los gringos tienen un programa similar que es el Non-Commission Officer, los NCO, que son agentes de inteligencia que se despliegan al extranjero. Bueno, soy médico de la Cruz o fotógrafo de la Cruz Roja. De hecho, van a recordar ustedes que, por ejemplo, había una película, no va a salir el nombre, en la cual Robert Redford era como el mentor de la CIA que entrenaba a su pupilo, que era Brad Pitt. A ver. Y Brad Pitt, cuando está desplegado en el Medio Oriente, se despliega como un fotógrafo. Juego de espías. Spy Juego Game. de espías. ¿Qué Sí. es esto? Y que entonces trabajaba para una ONG y que sacaba fotos sobre los refugiados en campos de refugiados en el Medio Oriente, y el pibe te va reportando para CIA. Y a su vez, ¿qué tenés? Claro, es una zona muy complicada, porque así vos tenés que dictadores alrededor del mundo, desde Nicolás Maduro en Venezuela hasta los de, por ejemplo, Irán, terminan después acusando a cualquier ONG que realmente está haciendo un trabajo humanitario de trabajar para la CIA y los echan a patada. Entonces, sí, al final terminan pagando justo por pecadores. Es una zona
muy vidriosa. Debe haber cambiado mucho el trabajo de los servicios a partir del surgimiento de las redes y de la internet, ¿no es cierto? Sí, relativamente sí. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo en nuestro trabajo. Vos podés hacer mucho con Google Maps, Sí. pero al mismo tiempo nada reemplaza el ir a los lugares. El hablar con la gente. El sentarte y escuchar. Eso es impagable. De hecho, a mí me pasó cuando yo era corresponsal ante la Casa Blanca, el National Press Club, que es como la asociación de periodistas corresponsales ante la Casa Blanca, cumplió 100 años. E hicieron una serie de eventos. Una de ellas, Mauricio, era, me acuerdo, un experto de primera línea de Google, que fue y abrió su laptop y empezó a hacer, pero cosas increíbles. Por poco hacía así con la computadora y escribía el laptop y te salía un Big Mac por el costado, ¿sí? O sea, increíble, no le faltaba nada. Un monstruo. Y después estaba al lado Bob Woodward, un periodista, hoy mayor de 70 años, una leyenda del periodismo contemporáneo, uno de los periodistas que investigó el caso Watergate y demás. Claro. Y le preguntaron, bueno, después de que habló el pibe, que la rompió toda, y cuando le dijimos, ¿y usted si tuviera que darle una sugerencia, un consejo a un periodista joven que está haciendo los primeros palotes en el oficio, qué le diría? Y la respuesta de él fue, get good shoes. Conseguite buenos zapatos. Porque no hay nada como ir a todos los lugares, tocar todos los timbres, hacer todas las llamadas y decirte, te escucho. La gente habla. Chiche dijo lo parecido. Estuvo en el anterior Da la programa. vuelta a la manzana y Dijo, conseguí vos 3 querés ser historias. periodista, da vuelta a la manzana y conseguime 3 historias. Sí. Mirá, uno de los periodistas que yo más quiero y respeto en la redacción del Diario Nación es Fernando Massa. Un pibe que hoy es editor, un pibe porque es más chico que yo, debe tener 35 o 36 años. Pero en definitiva, cuando arrancó y empezaba a hacer los primeros palotes, había días en los cuales cuando él no tenía datos, no tenía merca, Claro. salía a caminar por la Avenida Corriente y salía. Y empezaba a llamar, decía, hubo un choque, ¿viste? Hay manteros, hay una nueva... Y vos decías, ¿dónde carajo está? No, estoy en... ¿viste? No sé, te exagero. Callado. Sí, Corrientes al 4500. ¿Y cómo hiciste? Salí caminando, línea recta. Y volvía siempre con material. Hay algo ahí que no se puede cambiar. No se puede reemplazar. La calle, cómo vibra la calle, qué es lo que está pasando. Pero que además te pasa, por ejemplo, si vos buscás en Google Maps, si vos ponés, por ejemplo, Bouchard 558, googlealo, vas a ver. Te va a salir un punto que era donde antes estaba la redacción del Diario de la Nación. Eso es falso, porque la redacción del diario está en Bouchard 557. 558 es la vereda de enfrente, que es una plaza. Pero eso no te lo tira, no te lo aclara. Entonces, si vos ponés como un perejil... Y vos lo vas a ir a la nota y vas a poner que era 558. Exactamente. Sí. Ahora, eso, vos vas a la calle, además en la calle vos hay olores, hay ruidos. Entonces vos podés estar en un lugar, a mí me pasó con un tipo que me decía, yo estuve en una reunión, estuve en un café en la calle Lavalle y yo escuchaba que en la mesa de atrás dijeron tal cosa. Número uno, yo fui a ese bar a verlo. Era tal el ruido ambiente que ¿Cómo había. escuchaste algo? Entre otras cosas, porque en el verano ese bar no tenía aire acondicionado. Claro. Tenían que levantar la ventana. Había el ruido de afuera también. Entonces estaba el ruido de afuera que pasaban por las dos calles, pasaban micros de línea. Además, no tenés aire acondicionado, ruido, ambiente. A la hora del almuerzo, y el tipo era veterano de Malvinas, herido con metralla, perdió la audición de un oído. Y yo cuando estoy hablando con él, a la distancia que estamos vos y yo, empiezo a decirle, hola, ¿qué tal? Soy Hugo Alconada del Diario de la Nación, que vengo a hacerle una pregunta porque usted dijo que en la declaración anticipal... Y cuando ya estaba en este tono me dice, ¿qué? Ahora, eso solo te lo da el verlo, el haber ido antes, es decir, este tipo que no me escucha en este tono de voz, a esta distancia, dice que escuchó en un bar, con las ventanas abiertas, para atrás, una conversación de una mesa contigua. ¡Pah! Por lo menos, otra vez, en la dinámica de preguntas, te genera una pregunta. Sí. ¿Esto que contó puede ser posta o puede que no? Capaz que me retan. ¿Cómo estás de tiempo?
Tenemos unos minutos más, dale. Me queda la última. Chan. Chan. ¿También te arde? No, más o menos. No tanto. La otra pasa que me surgió en un momento. ¿Cambia mucho el perfil de lo que hoy se llama CIDE, en otro momento fue la AFI, en las distintas gestiones de gobierno, o tiene cierta autarquía y cierta política de Estado hacia adentro de la agencia? Cada titular primero, cada presidente o presidenta. Sí. Y luego cada titular de ese organismo puede darle una cierta impronta. Pero la dificultad con esto es el que ya te imaginás, Mauricio, es cómo controlás algo que necesariamente tiene que ser opaco. Uh-huh. Claro. Entonces, yendo en línea con la pregunta que ustedes hicieron hoy, si cualquier empleador en un empleo visible puede trampear a su empleador, imagínate en un sector en el cual te dicen, estuve haciendo tareas, guiño, guiño, guiño. ¿Y vos cómo sabés que hizo tareas, guiño, guiño, guiño? Y si te dice con fondos discrecionales del Estado, tuve que gastar $1.000.000 para pagarle a una vieja para que me cuente lo que pasó en la casa de al lado, ¿cómo sabe que le dio 1 millón y que no le dio 500.000 o no le dio nada? Uh-huh. ¿Qué le va a pedir? El tipo le va a decir... Un ticket. Claro, o emita una factura, recibí en concepto de buchona de la Secretaría de Inteligencia del Estado $1 millón. Entonces, necesariamente empieza a haber ruidos y es muy difícil controlarlo. Y además, ponele que vos controlaras perfectamente bien a todos los muchachos mientras que están haciendo tareas. ¿Y qué hace cuando después se van a su casa? Claro. Porque eventualmente, mientras que está dentro de la CIDE, ponele que vos lo controlarás. Y después, y vos decís, bueno, Hugo, pero ¿y qué hace? Te doy un ejemplo concreto. Mauricio Macri, cuando fue secuestrado, eso salió a la luz porque una célula de la Secretaría de Inteligencia del Estado había sido contratada por un grupo rival al grupo SOCMA, que era el grupo Soldati, porque estaban compitiendo para tratar de quedarse con una privatización. Y el grupo Soldati contrata a estos muchachos para pinchar los teléfonos de Franco Macri, para que si en algún momento alguno del grupo SOCMA lo llamaba y le decía, jefe, ¿le parece si ofertamos por esto 100 millones? Digo una cifra al voleo. O 122 millones, para que eventualmente después el grupo Soldati decir, vamos a dar, en vez de 122 millones, vamos a ofrecer 122 millones, ,1. Para tener una ventaja, claro. Y mientras que están escuchando los muchachos a Franco Macri para escuchar este numerito, se encuentran con el primer llamado de los secuestradores pidiendo un rescate. Ahora, a su vez, como los muchachos de la CIDE no podían darse vuelta y decirle claro, a la presidencia, jefe, nos enteramos de esto, porque a su vez lo que diría Menem era, ¿y ustedes cómo carajo se enteraron? Claro. Entonces, ¿qué hicieron? Se lo filtraron a una radio. Y entonces la radio tiene la primicia. Todo esto no es especulación. Esto está volcado en el expediente judicial. No, y también ahí la pericia de la radio es si agarra o no agarra esa información, porque ¿cómo lo comprobás? Bueno. Igual me encanta esto que vos dijiste, que haya el oficio de preguntar y escuchar. Ahí aparecen las dudas, la certeza. Y la verdad que me gustaría que vengas a Rosario y que hagamos un cabaret Voltaire. Estaría muy bueno. Estaría muy bueno. Podríamos ir profundo. Pero tengo una última. Pero pará, toma, es que vos todo el tiempo vos preguntás, a lo máximo, ¿qué te puede pasar? Que el otro no te conteste, que te corte, o que te insulte, o que de repente te diga, me alegro que me hayas llamado, Tomás, sos el primero que me llama. Venite a tomar un café. ¿Sabés la cantidad de veces que me ha pasado eso? Claro que uno se podría anticipar. Uno espera y que el pensar, otro, no, ni en pedo, porque no quiero hablar. Y después... Estaba esperando que alguien me llame. Increíble. Hay una pregunta que te hice en el in situ, que forma parte un poco del lore del programa, y es que esta idea de que si uno cree en todas las conspiraciones, es un conspiranoico, pero si no crees en ninguna, de algo te perdés. Sí. ¿Cómo se traza esa línea? ¿Con intuición? Uno ya sospecha, uno empieza a comparar cosas y dice, che, esto me suena. A ver, trabajar con hipótesis de trabajo. Otra vez, las preguntas. ¿Es posible que Diego Españolo estuviera recibiendo sobornos? ¿Es posible que a Diego Españolo le hubieran tendido una trampa? ¿Es posible que alguien lo haya grabado? Pero también tenés que pensarlo del otro modo. ¿Es posible que estas grabaciones hayan sido con inteligencia artificial? ¿Es posible que todo esto sea nulo? Todos son preguntas y ahí te pones a trabajar.
Ahora, a su vez, hay alguna premisa básica que yo ya no me pongo a investigar. Entonces, por ejemplo, ¿es posible que la Tierra sea plana? No me hagas perder el tiempo. No me hagas perder el tiempo. ¿Es posible que el Sol salga por el oeste? No voy a gastar un minuto de mi tiempo en eso. Ahora, después, si vamos a decir, ¿es posible que la zona de ozono de la Antártida se haya aumentado? Vamos a averiguar. Eso sí. Después, obviamente, que hay tendencias. Entonces, claro, cuando alguien te agarra y te dice, hemos investigado hasta las últimas consecuencias de todo, a mí ya, por ejemplo, esa frase me pone muy incómodo. Digo, acá merece ser investigado. ¿Entendés? Como que ya automáticamente tenés un gesto reflejo. Claro. Pero pasa por ahí. Estimado, gracias por venir. Un placer otra vez verte, Tomás. Un placer conocerte, Mauricio. Igualmente. Y espero verlos pronto. Vamos a hacer en Rosario. Cortina, vamos a escuchar un poco de música y los audios de la gente. 89.9 Radio con Vos. Siempre con vos. Periodismo de tu lado. Hay casa, hay freezer. ¡Hay bonobón helado! Hay corazón, hay tentación. ¡Hay helado bonobón! Hay casa, hay freezer y tu bonobón favorito hecho helado. Próbalo. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías. Te podría contar técnicamente por qué el Ionauro es el mejor lubricante del país. Pero como quiero que te quedes con lo importante, te cuento que el Ionauro limpia, protege y controla la temperatura para que tu motor siga y siga. Con el Ionauro de YPF, tu motor sigue y sigue. Elegí el Ionauro en tu próximo cambio. Llegaron los días de calor y Flechabús te conecta con más destinos que nunca. Además de posadas, ahora sumamos nuevas rutas diarias para viajar directo desde Neuquén a Bahía Blanca y a San Juan, con paradas estratégicas en Santa Fe, Rosario y Córdoba. Subite al bus del ahorro y descubrí todo el país con los mejores precios. Además, con Club Recorrer sumás beneficios exclusivos para seguir viajando. Disfrutá de butacas Super Confort, Wi-Fi satelital, PIN TV y experiencias únicas a bordo. Entrá a flechabús.com.ar y date esa escapada que venís soñando. Flechabús, viaja más, paga menos. Radio con Vos. Radio con Vos. En YouTube. Periodismo de tu lado. En un minuto, noticias con Vos. La inflación de noviembre fue de 2,5%. El INDEC confirmó que el IPC volvió a acelerarse frente a octubre y suma 2 meses consecutivos en alza. En los primeros 11 meses del año acumuló 27,9%, mientras que la variación interanual alcanzó el 31,4%. La CGT marchará contra la reforma laboral. Tras la primera reunión de la conducción renovada, se resolvió movilizar el próximo jueves 18 de diciembre. Además, la dirigencia anticipó su rechazo a todos los puntos del proyecto oficial. Detuvieron a la tesorera de Surfinanzas en la causa por lavado. La orden fue del juez federal de Quilmes, Luis Armela, tras un nuevo allanamiento donde se secuestraron 6 celulares, una computadora y documentación clave. La investigación por presunto lavado de dinero involucra a la firma y alcanza también a la AFA. La Liga Profesional confirmó el cronograma de la Apertura 2026. El calendario oficial fija el inicio del torneo para el 24 de enero y ordena las fechas de la apertura y el clausura para evitar choques con el receso previo al Mundial. Lo que tenés que saber, lo escuchaste en Radio con Vos. Contragolpe en Radio con Vos. Cuando la suerte que quiera fallando y fallando te largue parado. Cuando esté bien en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe ni yerba de ayer, secándose al sol. Cuando raje los tamangos buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Ayer, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor.
Tenía 22 años, trabajaba en un negocio que solo vendía té en hebras de alta calidad y accesorios importadísimos. Y en mi primera casa, donde tenía que mantenerme, gran parte de mi alacena fue abastecida por pequeñas fracciones de té en hebras que me iba guardando y acopiando para los duros inviernos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, soy Pablo de Munro. En respuesta a la consigna, ¿cómo cagué a mi empleador? Bueno, fue a mi primer empleador de arcos doradísimos, que tenía una cadena de cafeterías que ya no existe más, Aroma Ambiental. Yo trabajaba en el shopping de la U, en Martínez. ¿Y cómo los cagaba? Bueno, me desayunaba varias veces en el día. En verano, cafés fríos. Y en invierno, el café caliente con las croissants. Pablo de Munro. Bien. Muchas gracias, Pablo de Munro. Muchas gracias, la chica del té en hebras, que para mí la rompió. Che, yo quiero escuchar más mensajes. Si de acá a las 23 horas no mandan más mensajes, renuncio en vivo. Es una amenaza a todos los oyentes. No sé qué pase con este programa. Es un programa que está a la deriva. Nos estamos divirtiendo. Somos gente osada. Marineros de Río, de Rosario. Pero sí, quiero escuchar más. Me entusiasma. Me entusiasma. No, aparte, es muy creativa la gente. Es muy creativa. En sus formas de ¿Hay algo de justicia retribuirse. social en esto? Es una cuestión de justicia en el fondo, en el corazón, al menos en el corazón de quien lo hace. Ok. ¿No? Y lo hacen en nombre. Sí, yo creo que sí. Sí. No hay algo malo atrás. No lo hacen en nombre del mal, sin duda. Exactamente. Sin duda. No sienten que están haciéndole un daño a otros, sino un bien a sí mismos. Tengo para presentarte un amigo. A ver, nuevo. Preséntamelo. Se llama Juan Manuel Ottaviano, abogado laboralista. Está acá con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. Se estaban divirtiendo antes, ¿no? Que llegara. Pero ahora vamos a seguir divirtiéndonos. Vamos a la de reforma laboral. Me gusta que tenés la voz más grave que... ¿Viste? Vos. Bien. ¿Te ganó? Sí, me ganaste. Es bastante. ¿Qué tono te la mediste? Puede ser el tabaco. Ah, ¿es el tabaco? Puede ser. ¿Hiciste coro alguna vez? Puede ser canto. Ah, mira. Bien. Mirá. Bien leía. Yo hice coro mucho tiempo y una persona como vos te hubieran robado directamente, tipo, che, lo queremos de barítono por lo menos. Te ponen al fondo a hacer el bajo. Pero es poca la gente que puede hacer bajo. Son pocos. Es verdad. Hay que mandar un saludo a nuestra amiga Camila Aquilano. Y me parece que ya queda absolutamente sumado el cierre musical. ¿Estás para cantar algo al final? No. ¿Estás para que te canten algo? Te renuncio en vivo. ¿Para que te canten algo? No, tango. Mira, bueno. Sí, pero te renuncio en vivo. No ¿Pero chance. hace mucho no cantabas? No hay chance. Hace bastante que no canto, sí. Pero te cantabas en bares, hacías... hacía canto, iba a hacer unos ejercicios vocales. Claro. Bien. Bueno, bien. Conociéndonos. Para asentar la voz. Sí, vos sabés que no me acostumbro que en Buenos Aires es algo que pasa muy seguido, tal vez porque estamos haciendo esto, que uno conoce gente frente a una cámara. Yo siento que en otra ocasión nos hubiésemos cruzado en algún bar acá con el amigo, hubiésemos compartido alguna bebida espirituosa. En alguna milonga. En alguna milonga, por supuesto, acá hay muchas. Targo, una milorga. Sí, pero sí. Bien, ¿cómo estás? ¿Estás preocupado? ¿Estás atento? Parece ser que es el gran tema del 2026, digo, planteado en el 2025, pero... Para que se resuelva antes del 30, además. Ok. Sí, tiene antecedentes apenas empezó el gobierno, ¿no? Es decir, no solo en la campaña, sino el DNU 7023 tenía una reforma laboral que fue declarada inaplicable por la justicia, ¿se acuerdan? Después hay un capítulo laboral en la ley Bases y esta propuesta. Y sí me preocupa porque ahora sí parece haber una especie de guerra de clases, ¿no? ¿Guerra de clases? Sí, el gobierno lo está planteando de esta manera. Acabar con el sindicalismo, acabar con la negociación colectiva, acabar con las instituciones del diálogo social, que están pensadas para resolver conflictos, para que cámaras empresarias y sindicatos dialoguen, encuentren soluciones en los lugares de trabajo. Eso es el funcionamiento más o menos del modelo de régimen laboral argentino, por lo menos desde el 2004, ¿no? Se atravesaron varios gobiernos. Bueno, ahora me parece que eso es lo que está en veremos, ¿no? Eso es lo que está bajo ataque. Y
sorprende. A mí me sorprende eso, porque parecía haber al principio, antes de la campaña, algún discurso, no sé si se acuerdan, de Milei, diciendo, bueno, las partes, ¿no? Los sindicatos y las cámaras, las empresas y los trabajadores, se darán el derecho que quieran, porque nosotros como Estado no nos vamos a meter en esas relaciones. Bueno, esta reforma laboral busca meterse en esa relación, en esa conciliación, acuerdo, negociación entre empresarios y trabajadores, para romperla y derrotar a los trabajadores, es así. De la ley Mucci hacia acá, hacia el presente, ¿no? Para hacer un poco también de historia y entender que no son discusiones tampoco nuevas. Yo no sé si alguna vez tuve la sensación que estuviese tan cerca, ¿no? Una reforma de este tipo. Y tal vez tiene que ver, siendo sincero, por algo que cambió abajo. Digo, no solamente en la cabeza de las personas, o en las modas políticas, en las ideologías, sino algo que cambió la estructura de trabajo. ¿Vos eso lo ves también? Sí, a ver, obviamente el cambio tecnológico provocó una especie de fractura o distancia entre un sistema de protección laboral y social pensado, es cierto, antes de que estas grandes transformaciones, sobre todo la digitalidad, se diera. Y esa distancia de derechos, esa distancia de garantías, en definitiva de la justicia social o de lo que el Estado puede hacer para equilibrar esa relación de trabajo en la realidad efectiva, ¿no? Esa distancia, naturalmente, por lo menos incubó una necesidad de que algo cambie, ¿no? Hay un malestar en el trabajo y hoy probablemente preguntás en la calle a cualquier trabajador si quiere que cambien sus condiciones de trabajo o que cambie el régimen actual, diría, sí, hace falta una reforma laboral. La misma voz, me parece que cuando le empezás a preguntar, ¿querés que te elijan el horario de trabajo? ¿Querés que te paguen las vacaciones? No quiero que me elijan el horario de trabajo, quiero que me paguen las vacaciones. Cuando hablamos de los contenidos, esa fractura, cuando empezamos a hilar fino, esa fractura no es tanta, ¿no? Y me parece que hay una sabiduría en el trabajo, por eso quería hacer un poquito como de historia con vos, una sabiduría del trabajo que todavía permanece, de trabajadores que entienden cuando los están perjudicando y cuando los están beneficiando. Ahora, si el sistema de protección laboral y social no alcanza, bueno, el malestar hace que estas reformas, por ejemplo, sean más cercanas, ¿no? En el tiempo. Para que lo entienda por ahí la gente que está del otro lado, yo la verdad es que es un tema que en algunas aristas me excede. ¿Cuáles son, según tu parecer, los puntos principales de la reforma que está proponiendo Milei? Bueno, hay un punto nuevo en la agenda libertaria, que es la descentralización de la negociación colectiva. Claro. Es decir, que los convenios de empresa puedan perforar la negociación colectiva de actividad. O sea, cada empresa resuelve... Que los convenios de actividad, que hasta ahora son el piso, eso, en vez de que la negociación colectiva de empresa sea para mejor, pueda ser para peor. Claro. Eso podría servir para dispersar salarios, generar más desigualdad, y también condiciones laborales, como por ejemplo flexibilización horaria. Me parece que eso le puede servir al gobierno ahora para reforzar el ancla salarial, el techo a las paritarias, pero en el tiempo sirve para dispersar también condiciones de trabajo, ¿no? Que el efecto igualador de la negociación colectiva de actividad, que todos en una actividad tengan un piso de derechos común, se pueda perforar. Qué interesante ahí para mí, porque a veces no se entiende. Está esta idea también de que la mitad de la economía está en negro, de que todo el trabajo, o gran parte, 7 de cada 10 creo que es el dato de los nuevos trabajos que se generan, son en negro. Pero hay algo ahí, me parece que hay que hacer hincapié y que no se entiende, y es que también esos trabajos negros que se generan fijan su precio, su salario a partir de los que están en blanco. Digo, claro. Incluso hacia los que están afuera, es una referencia la negociación colectiva. Y eso me parece que hay que volverlo a explicar, porque muchas veces, viste que caemos como una especie de redundancia de los diagnósticos que nos llevan a conclusiones derrotistas de todo. Sí, por ejemplo, la informalidad de toda la masa ocupada es del 42%, más o menos, ¿no? 42% es la masa, de la masa ocupada. Pero ahí tenés trabajadores asalariados, no registrados, y también tenés cuentapropistas
de baja calificación, ¿no? Que suelen ser los informales. Y es interesante lo que decís, porque todavía la mayor porción del trabajo en la Argentina, la parte más grande de la torta, es trabajo asalariado, privado, registrado. No es cierto que el trabajo protegido con derechos sea minoría. Una minoría. La minoría. Y respecto de lo que decías de cómo influye en la formalidad, en la informalidad, hasta hace no tanto tiempo, el salario mínimo era referencia de los pisos de la negociación colectiva, ¿no? De los convenios bajos, digamos, con salarios bajos, pero también referencia en la calle, referencia en el laburo. Cualquier trabajador sabía que el salario mínimo era un piso, y aunque estuviera no registrado, aunque estuviera informal, eso es un piso de referencia. Che, el patrón no me puede pagar menos de tanto, ¿no? Porque esa referencia era un piso general, un piso común, aunque no estuvieras contratado de manera registrada. Desde hace unos 3 años, de la pandemia en adelante, pero sobre todo desde el 23, el salario mínimo perdió toda fortaleza de referencia. No te sirve para fijar los pisos de convenio, pero tampoco te sirve como referencia para el trabajo informal que dice, che, no me podés pagar menos de, porque hoy está tan bajo el salario mínimo que ya perdió inclusive esa calidad, ¿no? Son las 22:22 en toda la República Argentina. Estamos en Contragolpe en Radio con vos, hablando con Juan Manuel Ottaviano sobre la reforma laboral. Veníamos hablando, bueno, todo lo que creemos que quizá no. Pero sin embargo me parece que hay cierto consenso, decías hace un ratito también, de que bueno, no está funcionando, se ha modificado mucho el mercado laboral de 50 años al presente, algo hay que cambiar. Mi pregunta va en ese sentido, ¿qué sí te parece que tendría que tener una reforma laboral hoy? Primero, conectar con lo que pasa en relación a lo que mencionábamos antes de nuevos derechos en la era digital, para los entornos digitalizados, protección laboral para trabajadores de plataformas. En la reforma laboral del gobierno estaba precisamente lo contrario, ¿no? Claro, veía que se tienen que procurar sus propios medios de seguridad. Quien, por ejemplo, maneja una moto, un Uber. Sí, convalida el status quo, ¿no? Confirma la informalidad en la que ya están, ¿no? Es decir, que se paguen sus propios costos. Si se enferman no tendrían licencia, si se enferman no tendrían cobertura de salud, si se accidentan no tendrían cobertura de riesgos, que sigan como están, ¿no? Eso propone el gobierno. Me parece que proteger nuevos colectivos de trabajadores que claramente están en relaciones laborales y merecen derechos laborales tradicionales y también de los nuevos. Por ejemplo, derecho a la desconexión, que está en la negociación colectiva, que está también en la ley de teletrabajo que se quiere derogar, que es que las personas que trabajan tengan la posibilidad, la potestad de rechazar tareas cuando se termina la jornada laboral, o que no se los pueda requerir para trabajar cuando terminó la jornada laboral, porque en una jornada laboral clásica, tradicional, donde te encontrás en un lugar a laburar, ¿no? Donde funciona la presencialidad, la jornada de trabajo claramente termina cuando te vas, ¿no? Pero cuando trabajás de manera remota en un entorno digitalizado, te pueden escribir, te pueden pedir laburo, porque ya te lo pedían mientras estabas trabajando. Bueno, ¿cómo haces para fortalecer la posición de los trabajadores, para ponerle un límite a esa especie a ese gobierno total del tiempo que tienen los empleadores cuando trabajas en entornos digitalizados? La soberanía del tiempo de trabajo, el derecho a la desconexión, por decir algunos nuevos derechos. Después, me parece que más pensando desde la política laboral, no tanto desde las regulaciones, hay una alianza pendiente entre trabajadores asalariados y microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas, no solo en el sentido productivo, sino en el sentido de la protección del empleo. Hoy un sector entero entra en crisis y no tenés un ATP sectorialmente concertado para poder sostener los puestos de trabajo o el salario de un sector que está en crisis económica por apertura económica, pandemia, o como pasó en España, donde hay un sistema de estas características, la DANA, ¿no? Toda una región, toda una provincia que de golpe sufre una gran inundación, que impide que una cantidad de empresas trabajen o sectores trabajen durante un tiempo y necesitan asistencia inmediata del Estado. Hoy eso lo tenés que hacer por empresa. Cada empresa tiene que ir a pedir, me das al Estado, me acompañás con ayuda para pagar los salarios y cuidar al empleo. Bueno, eso se podría hacer sectorialmente. En la Argentina eso tampoco está. Ni hablar reducción de costos para microempresas.
reducción de contribuciones patronales para microempresas. Hoy una carnicería de barrio que está legal, que está formal, paga las mismas contribuciones patronales o más que empresas de la economía del conocimiento, grandes compañías del comercio electrónico, porque hay dos cosas. No hay progresividad en el pago de contribuciones y además hay regímenes de promoción pensados para cuando la economía del conocimiento se está empezando a desarrollar en los principios de los 2000. Pero hoy podemos estar de acuerdo que esas grandes compañías de comercio electrónico, grandes tecnológicas, no necesitan dejar de pagar contribuciones patronales, es decir, dejar de pagarle al Estado por la seguridad social. Y si pudieras diagnosticarlo, ¿por qué te parece que eso no se resuelve? Me parece que las fuerzas en este momento de la oposición, el peronismo, los sindicatos, están ahora conectando, probablemente unidas ante el espanto, ahora conectando con es increíble, digo. la necesidad de un espíritu más reformista, ¿no? De actualización de derechos. Pero ¿a quién se le ocurriría que Mercado Libre tiene que estar en pie de igualdad con la carnicería, ¿no es cierto? Digo, bueno, pero hace no tanto el peronismo tuvo la oportunidad de discutir ese tipo de cosas y no pudo avanzar. Esa es la pregunta. No pudo avanzar en esas reformas. Un ejemplo de esto, aunque desde el punto de vista impositivo, es impuesto a las grandes fortunas para pagar el IFE, supongamos. Bueno, en términos de política laboral o política de empleo, estamos pensando en políticas de justicia fiscal y de justicia social, pero para asistir a determinados colectivos. Por ejemplo, el de las personas que trabajan en las microempresas. La informalidad laboral se concentra ahí. Pero, a ver, me parece que la pregunta que te hace Mauri, y es que no deja de ser sorprendente que el Partido Nacional de los Trabajadores no tenga una línea clara acerca del trabajo, o le haya agarrado tan de sorpresa transformaciones que veíamos venir todo. Te quería preguntar, a propósito de si vos tenías algunos autores de referencia. Se habló mucho del fin del trabajo, inclusive fue una temática. Pienso en Jeremy Rifkin, pienso en Benjamin Coriat, que es marroquí. ¿Tenés algún autor de referencia para pensar la transformación del trabajo? Porque en definitiva el lugar que ocupamos en el modo de producción es nuestra clase social. Sí, los autores que nombrás son como respuestas o momentos de efervescencia intelectual post-consenso de Washington, ¿no? 90, sí. Y me desafía tu pregunta porque es cierto que ocurrieron cosas muy importantes. Y probablemente no hay autores no hay autores de ese fuste que estén tratando de pensar el cambio tecnológico. ¿En la actualidad? En la actualidad. Mirá vos. Después, Fisher es muy leído entre laboralistas, pero no tanto por cuestiones de política laboral o del pensamiento del trabajo, sino más bien lo que planteabas recién de pensar la clase, ¿no? Sí. Este tipo de cosas. Ahora, Owen Jones, me acuerdo que también sacó Chaps. Pero quería hacer un comentario sobre lo que estábamos conversando antes, que es que por qué esa actualización, ¿no? O esa mirada sobre el trabajo no está actualizada, por ejemplo, en el peronismo. Cristina publicó un documento hace un año y medio, el bloque parlamentario del peronismo presentó algunos proyectos. Recientemente el Partido Justicialista precisamente publicó un documento, una declaración sobre el tema de la soberanía del tiempo de trabajo. Digo, esto está pasando. Antes, ¿por qué no pasaba? Bueno, en realidad porque probablemente la posición sobre el trabajo era de defensa del status quo, de la defensa de la justicia social. Y eso funcionó muy bien como posición defensiva, ¿no? Funcionó muy bien como posición defensiva. Frente, por ejemplo, a el intento de reforma laboral de Macri. Bueno, pasaron cosas. Pasó la pandemia, pasó el cambio tecnológico, ahora la inteligencia artificial, bueno. Tu propio gobierno. ¿Y qué pasó en el medio? Países como México, España, ahora Brasil, Chile, incluso el Partido Demócrata de Estados Unidos, plantearon reformas laborales inclusivas, progresivas, ¿no? No solamente de mejora de derechos, sino también para asistir con políticas laborales a empresas que también están con serios problemas en el sector productivo, industrial, manufacturero, ¿no? Y estamos hablando de muchos países de Latinoamérica. Bueno, eso no pasó tan rápidamente durante el gobierno del Frente de Todos con el peronismo. ¿Por qué ocurrió eso? Bueno, eso probablemente explica en realidad por qué después vino Milei. Ahora
ya son análisis políticos que se me escapan, digamos, porque yo trato de pensar, bueno, cuáles son las políticas que ahora harían falta para este tipo de nuevas alianzas, nuevos diálogos sociales. Faltan, a mi manera de ver, instituciones del diálogo social por encima de la negociación colectiva, que puedan, por ejemplo, establecer pautas para navegar etapas de aumento de la inflación sin indexación salarial desenfrenada, pero también aumentando los pisos, como por ejemplo a través de lo que habría que hacer es, no sé, refundar el Consejo del Salario Mínimo en la Argentina, por debajo y también por arriba. Digo, para hablar de una institución nueva que me parece que habría que crear y que se podría haber creado durante el gobierno del Frente de Todos y por circunstancias que desconozco no se avanzó. Pienso cómo en el vínculo entre los trabajadores y el trabajo hay algo mediante que es clave, que es la moneda, ¿no? Es la unidad de valor en que tu tiempo es cotizado y uno lo intercambia. Son conceptos viejos, parecen, pero para mí siguen totalmente vigentes. En un momento siento que nos confundieron con un montón de palabras que no remitían a nada, y esta remite a algo muy concreto y muy básico. Si uno se va a dormir y tu viejo se levanta antes que vos y vuelve a última hora, vos sabés qué está pasando. Y esa es tu clase social. Entonces, al mismo tiempo, uno siente que estos nuevos trabajadores, no hay una estadística que lo avale, es una intuición, han acompañado al gobierno de Milei. Pienso en los Uber, pienso en los Rappi, incluso el que me trajo acá, siempre trato de hacer esa pequeña encuesta. Y hay algo ahí que de la época que no sé si es que cuesta descifrar o nos lleva a la frontera de nuestra propia ideología a la hora de encontrar respuesta y por qué. No llegar a admitir lo desquiciante que es para los trabajadores no tener una moneda, no para los fondos de inversión, no para las grandes empresas que tienen que pagar salarios, no, para los trabajadores. Quitarle a los trabajadores la posibilidad de prever su vida, de planificar su vida. Y eso es una discusión que, por ejemplo, en mi casa llevó mucho tiempo. Mi vieja tiene un negocio de ropa chiquitito. La cantidad de tiempo que perdía ella remarcando, viendo cómo hacer con los precios, sabiendo si estaba ganando o no estaba perdiendo. Y da la sensación que a ese infierno ningún trabajador quiere volver. Sí, dos cosas, ¿no? Sobre la inflación, estoy completamente de acuerdo. Esto me parece que durante un buen tiempo, sobre todo en los momentos de mayor aceleración inflacionaria, destruyó todo parámetro, ¿no? Se decía, bueno, no hay precios relativos, ¿no? Tampoco hay derechos relativos. Claro. ¿No? ¿Cuánto vale mi tiempo? ¿Cuánto vale el tiempo del otro? Creo que un poco te referías a esto. Y también, y no por excederme o profundizar tanto en el diagnóstico, cuando decimos que se fragmentó el mundo del trabajo en la Argentina y muy rápidamente, probablemente acelerado también por la inflación, y digo fragmentación como la falta de movilidad social entre segmentos del mundo del trabajo que siempre existieron, ¿no? El cuentapropismo en la Argentina siempre hubo, ahora hay más, ¿no? Pero no hay tanta movilidad entre segmentos. Entre estos segmentos, y también por este proceso que mencionábamos antes de pérdida de noción de cuánto vale mi tiempo y cuánto vale el del otro, eso siempre generó grandes distorsiones, ¿no? Y hasta odio entre esos segmentos. No se trata solamente de entender y comprender por dónde pasan esas fricciones, ¿no? Sino tratar de encontrar maneras políticas de encontrar integración al final del camino y poder lograr que la política integre, movilice de manera ascendente nuevamente ese diálogo entre segmentos. Porque si no, empezás trabajando como trabajador de plataformas y el kiosco no te lo pones nunca. Claro. Empezás trabajando como mozo en un bar y nunca pasás a estar en blanco en una fábrica. Y hasta empezás a hacer las cuentas, a hacer este cálculo y decís, ¿me conviene trabajar en una fábrica en blanco 8 horas de manera continua, tradicional, presencial, o me conviene salir a hacer Uber? Bueno, los trabajadores hacen las cuentas y capaz la cuenta te daba que te conviene ser Uber.
Y capaz te conviene eso, aunque no tengas derechos laborales. Bueno, eso nos lleva a la frontera de nuestras propias preguntas sobre qué significa el trabajo, qué es la dignidad en el trabajo, qué es el trabajo decente, qué es estar incluido. Y bueno, capaz nos pasamos un buen tiempo diciéndole al trabajador de plataformas, es que vos no entendés lo que es el mundo de los derechos. Me acuerdo de esas discusiones y ahí hubo un error de interpretación, de diagnóstico y también de política. Sí, ¿no? sí, recuerdo alguna discusión en esa época cuando apareció ejército de gente andando en bicicleta, que eran los Rappi, y incluso el que me trajo, venezolano. Y le digo, ¿y qué haces? ¿De qué laburás? No, laburamos de Uber, los dos con mi esposa. Yo laburo a la mañana y ella a la tarde. Y está contento. Es que no hay un shift cultural también, un cambio por ahí en términos de pensamiento del común de la población, de tipo, che, capaz que no elijo las 8 horas y prefiero esto porque me es más cómodo, inclusive. Es que poder decidir sobre el propio tiempo, sí, aunque eso tenga un costo, por ejemplo, como para un trabajador de plataformas que se puede desconectar o hasta puede rechazar pedidos. No quiero ir a buscar una persona. Me queda lejos, no me conviene el viaje, ¿no? No voy. Aún sabiendo que eso tiene un castigo, ¿no? Porque el algoritmo va a castigar al que rechaza muchos pedidos, ¿no? O al que no se conecta a las horas de alta demanda, ¿no? Eso es muy valorado por los trabajadores de plataformas. Y contrasta mucho con las condiciones de trabajo. Vamos a poner un ejemplo así, el más común, de una cajera de supermercado. Claro. Que no puede rechazarle el pedido, digamos, a la persona que viene a traer la compra, o decir, me voy a almorzar, ¿no? Sabiendo que, por ejemplo, le van a descontar unos mangos del salario. Si durante 2 días una cajera de supermercado se para y se va o no quiere atender a un cliente, la despiden. Entonces, bueno, ¿qué derecho preferís? ¿No? ¿Qué derecho preferís? Entonces, por eso también traíamos lo de la soberanía del tiempo de trabajo. En todo caso, se trata de tratar de introducir ese tipo de derechos también en el trabajo tradicional, ¿no? Que sea atractivo para las personas trabajar en laburos tradicionales que contengan nuevos derechos, ¿no? Como por ejemplo, poder decidir cuándo irse antes de tiempo del trabajo porque necesitas ir a llevar a tu hijo a un acto escolar, porque tenés que ir al médico. Pero vos poder decidir cuándo te vas del laburo. No todo el tiempo, ¿no? Porque, pero algunas horas. Bueno, en el proyecto de reforma laboral está exactamente lo contrario, de mi ley, digamos, está exactamente lo contrario, que es el banco de horas. Que es que el empleador tenga la potestad absoluta de decidir cuándo se extiende la jornada de trabajo. Fíjate como, bueno, ¿en qué códigos estamos pensando? Estamos pensando en códigos de nuevos derechos laborales para todos, de nueva calidad, ¿no? O darle más poder a los empleadores para que gobiernen el tiempo de trabajo de las personas. Y esto, yo escuché varios diputados, hoy Federico Sturzenegger tuiteó que la libre disponibilidad del banco de horas para los trabajadores, es decir, que se pueda negociar individualmente en el lugar de trabajo entre el empresario y el trabajador solitos, eso es un derecho para el trabajador. ¿Se entiende? No, es que es una operación y es tremenda. Exactamente lo contrario, pero opera sobre un deseo y sobre una expectativa muy clara de los trabajadores de tener gobierno de su propio tiempo. Le voy a preguntar de una manera medio burda, quizá. A lo mejor en algún momento del siglo XX una fábrica, qué sé yo, de bicicletas, por la forma en la que se construía esa bicicleta, tenía que emplear, número burdo, 500 personas. Hoy quizá esa misma fábrica, misma productividad, tiene 50. Y es probable que en los próximos 20 años sea 0, o una persona acaso, o un número mucho más bajo. ¿De qué va a trabajar la gente en el momento en el cual, y eso estoy hablando de, bueno, esquema clásico, industria, pero capaz que rellenar un Excel también se vuelve algo que se puede hacer de otra manera más tecnificada? ¿De qué va a trabajar la gente cuando todos esos trabajos estén automatizados? La automatización nunca ocurre de la manera en la que tu ejemplo funciona. Y esto, menos mal. Y esto es porque aunque esa automatización ocurrió,
el trabajo es tanto o más necesario que antes, ¿no? Una manera de explicar cómo funciona esto de la automatización, vos diste un ejemplo de automatización mecánica, ¿no? De maquinaria, de robotización, pero vamos con el más actual, que es el de la inteligencia artificial o el de la automatización del data entry, por ejemplo. La automatización algorítmica o de la inteligencia artificial automatiza tareas, ¿no? Y en algunos casos lo hace muy bien, pero no alcanza a automatizar puestos completos que están integrados por muchas tareas, ¿no? No solo las manuales, ¿no? Tareas que son intelectuales, un poco manuales, porque el puesto de trabajo es mucho más complejo que una de sus tareas. Hoy ChatGPT no puede hacer prácticamente completo ningún puesto de trabajo del mundo en las economías o mercados con mayor capacidad instalada tecnológica para poder implementar ChatGPT. Ni hablar de los mercados de trabajo, las economías que no están tecnificadas, que no tienen base tecnológica para poder implementar rápidamente inteligencia artificial. Ese proceso que vos describías de la automatización de, por ejemplo, de una fábrica de bicicletas, ocurrió. Pero el desplazamiento de mano de obra hacia nuevas tareas y hacia nuevos puestos que siguen requiriendo trabajo porque se elevó la productividad, también ocurrió, ¿no? Entonces el trabajo sigue siendo necesario. Y pareciera ser que contra todo pronóstico, mientras haya capitalismo, el trabajo va a ser necesario. Necesita consumidores. La pregunta, a mí me parece una pregunta, sí, porque hay un mercado. Porque hay un mercado y hay que producir bienes. Y todavía es más barato producir bienes con mano de obra o con trabajo intelectual que con máquinas. Todavía es más barato. Todavía el margen de rentabilidad es mayor que un humano. Un ejemplo un poco más fácil, no hay ninguna empleada doméstica que deba sentirse amenazada por esa maquinita que limpia el piso y vale, además, mucha plata. Y se rompe. Y no se puede sustituir, etcétera. Porque ¿qué hace esa maquinita? Limpia el piso. En realidad eleva la productividad de la empleada doméstica. Claro. Y te iba a decir otro ejemplo, pero se me perdió. Bueno, pero a ver, en definitiva lo que nos estás contando es que ese miedo tal vez a perdón. ¿Te acuerdas del ejemplo? Sí, no, es una pregunta por sobre tu pregunta. A ver. Que es, ¿vamos a hacer el trabajo más necesario o menos necesario en ese cambio tecnológico que se está dando, que produce distorsiones distorsiones o cambios en las calificaciones requeridas de los trabajadores, financiarización de la economía y caída del peso de la industria de manufactura, offshoring, reshoring, eso está ocurriendo. Ok, bueno, navegando eso, ¿nuestra posición cuál es? ¿Vamos a hacer más necesario el trabajo o menos necesario el trabajo? Bueno, en todo caso, ¿cómo se complementa eso con o sin justicia social? Para poder navegar eso, ¿lo haces con justicia social o sin justicia social? Bueno, parece que sin justicia social, en realidad lo único que va a pasar no va a ser la automatización, va a ser la desvalorización del trabajo. Bueno, pero claro, sí, a ver. ¿Y cómo te sentís con los salarios básicos universales? ¿Cómo me siento? Sí. Me siento que no sé dónde pagar, no sé cómo pagarlo. Me siento que hay cosas más urgentes antes, como por ejemplo políticas distributivas clásicas, claro, ¿no? Por empezar. ¿Por qué no? Que si no están, o sea, si no están las impuestos progresivos, no sé, algo que en el siglo XX ya alguien se lo había imaginado. Sí, y además porque suena mentiroso escuchar, o problemático por lo menos, escuchar no desde la misma perspectiva, pero llegando a la misma conclusión, a Elon Musk y a miradas tan distintas desde el campo del trabajo, de Juan Grabois o desde el capital. Pero hay formas, pero por ejemplo hay maneras muy distintas de nombrar el salario básico universal, o la renta básica universal, o el ingreso. Y en cada una de las maneras de nombrar, el universo puede ser distinto, la vía de financiamiento puede ser distinta. Le veo muchas discusiones todavía un poco en pañales. Claro. Cuando, por ejemplo, ahora Lula está yendo con una propuesta de reforma tributaria y fiscal que pega en el pensamiento libertario, que es impuestos a los más ricos e impuestos cero
cero para trabajadores sobre el salario. Trabajadores asalariados, pero también cuentapropistas. Porque, digo, muchas veces el salario básico universal, la renta básica universal, está pensada para los trabajadores asalariados no registrados o los cuentapropistas. Lo que hace poco eran titulares de programas sociales. ¿Bajada de ¿no? la Argentina qué sería? ¿Impuesto a la ganancia, IVA? ¿Qué más sería? Bueno, por ejemplo, que a los trabajadores registrados cuentapropistas son monotributistas. Sí. Ese es el régimen tributario de los trabajadores no asalariados. Y los monotributistas lo que hacen es pagar sus propias cargas sociales, se pagan su propia jubilación y lo lleva a cero, Lula. A cero. ¿Y cómo se financian? Y le está cobrando a los del otro con lado. los impuestos a los grandes ricos. Tienen que hacer bien la cuenta. No solo hay que hacer bien la cuenta, sino que además pienso que en la Argentina hay una tradición del diálogo social y de la negociación colectiva que permitiría, que en Brasil tiene otros bemoles, ¿no? Que permitiría, por ejemplo, extender la negociación colectiva por fuera del trabajo asalariado. Es decir, darle el derecho a los cuentapropistas, pongamos el ejemplo, cartoneros, fleteros, puesteros, de negociar colectivamente condiciones de trabajo con sus patrones ocultos, con quienes son dueños de su trabajo en la cadena productiva. Quizás no son sus patrones directos, ¿no? Pero son dueños de su trabajo en la cadena productiva. Sentar a movimientos sociales con mercado libre en una negociación colectiva. Hoy, el modelo, el régimen de negociación colectiva argentina está pensado únicamente para asalariados. Claro. No se extiende a cuentapropistas. Bueno, eso es poner justicia social, diálogo social, negociación colectiva donde no está. Sí, totalmente. Aparte, la justicia social, y si entendemos de dónde viene esa palabra y esa tradición, es realismo. O sea, es realismo político. Y a mí me parece que la enfermedad de las utopías nos lleva muchas veces a soñar con mundos que a priori no existen e incluso que están lejos de existir. Entonces pensaba esto que vos decías y cómo se mete la idea del IBU, del ingreso básico universal. Y lo que no contempla el IBU es que ahí nacería una nueva clase social. Una clase social que no estaría fundada ni en su trabajo, ni en la propiedad del medio de producción. Y que por lo tanto no puede hacer huelga. Que por lo tanto no ocuparía ningún lugar en el modelo de producción. O sea, sería menos que un esclavo. Porque los esclavos inclusive no eran libres, pero podían parar ese modo de producción. Una sociedad nacida de simplemente un salario complementario y nada más, ¿qué lugar tiene en esa sociedad? Y volviendo a lo que decíamos antes de ciertas como distorsiones u odios adentro de los segmentos del trabajo, en general las propuestas de ingreso básico universal, las que son para todos, o tienen alguna carga moralizante, te pago para que consigas trabajo, ¿no? Vos que sos un vago, claro. Algo que hace sentir muy mal a la gente, ¿no? Porque la gente necesita trabajar, no es que quiere o no quiere, digo. Después te puede gustar más un laburo que otro, o tu horizonte de trabajo y de futuro puede ser uno u otro. Pero no hace bien no trabajar. Laburás porque lo necesitas. Es porque esas son las reglas, digamos, vivimos en el capitalismo, ¿no? No, o sea, pero no solamente eso. Entonces, pero digo, sí. Hay otras cosas que se pueden hacer para evitar esos odios y distorsiones entre los segmentos del mundo del trabajo, como por ejemplo, en la Argentina, prolongar una política que hasta este gobierno utilizó como una política de ingresos, de piso de ingresos para las familias y los hijos de las familias que no tienen ingresos formales, como es la asignación universal por hijo. La continuidad de la asignación universal por hijo después de los 18 años, para empalmarla con becas, educación técnico-profesional, claro. Formación profesional, para que los jóvenes puedan quedarse más tiempo en la educación antes de ser arrojados al mercado de trabajo, porque los ingresos en sus casas se achican. Digo, esta es la realidad de hoy. Bueno, ahí hay, me parece, unas vías para conectar también con tareas pendientes, donde se dejaron tareas no solamente en los albores de la justicia social en la Argentina, sino ayer nomás, en 2015, en 2014, estamos hablando del programa Progresar, estamos hablando de la asignación universal por hijo. Me parece que ahí hay una agenda realmente. ¿La guitarra es para quién? No, para mí. Es una trampa que te tendimos. Pero no.
tango cada favorito. invitado reacciona así, ¿no? Cuando Sí. entra la guitarra dice. Hubo una vez que tuvo mucho sentido porque la invitada evidentemente conocía la canción. Yo el resto de las veces es como una serenata medio homoerótica de las 11 de la noche. O me tiene que mirar a mí o no sé, tiene que mirar un punto fijo. Tengo que mirar un punto fijo. Después nos shipean. O cantás o te callás, Otaviano dice. Sí, sí. Bueno, tenemos audios. Hay gente que quiso mandarte mensajes de forma directa y anda pensando cuál es tu tango favorito. Porque te lo van a interpretar en vivo mirándote a los ojos. Ok. Con una rosa. A ver, vamos a escuchar. Suena esotérico. Ponételos. Buenas noches, chicos. Me encanta el programa. Nada más quería mandarle este mensaje para hacerle resaltar que el amigo que llevaron, que es abogado, me hace acordar a la serie tan popular La Ley de los Audaces. Harvey Specter es igual. A ver, Harvey Specter. No, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Ah. Che, te lo habían dicho. No, ¿sabes que no? No, Bueno, no te creo. No, te ¿sabes que eligieron no? un lindo parecido igual. ¿Sabes que no? Claro. Tengo otros. No, igual. los quiero a dar. ver. Mirá, ahora que lo miraste a él, tenés un gesto parecido. Como una cosa. Ahora Mirá, está- mirá, ahora mirá, está- en este momento, Ahí lo hizo. en este momento. Escúchame, no, ahora decinos. ¿Cuál es? Uno. No, el actor de Severance, no lo tengo. Pará y. No me acuerdo el nombre. Apple Pará, TV, no, y serie hay, Apple hay TV. uno medio obvio. A ver creo, si la un actor producción lo de- puede encontrar. Un actor argentino. No, ya sé el protagonista. El de Severance. Sí, el protagonista de Severance. Sí, también. Me encuentran parecidos, Creo que es el pelo. ¿Es el pelo? Sí, puede ser. A mí lo primero que me sorprendió es que tu tono de voz es 1 o 2 grados más grave que el mío. Qué bárbaro. No soy no soy la voz más grave de la cuadra. Che, Así ¿tenemos más audios? No, ¿no es cierto? Sí, vamos a escucharlos. ¿Sí? Para una agencia de turismo de Iguazú. Yo trabajaba en Capital, hacía cobro de pago de proveedores. Dejen de Con mucha afanar, guita loco. encima, 200 lucas verdes, 300 lucas verdes yendo a pagar. Uno de los administradores se estaba afanando todo. Cuando saltó, me pidieron que yo muestre todos los recibos, mostré todo. Pero un día en mi casa me encontré como $10.000 en ese momento y bueno, no podía decir que los tenía, que me había confundido, así que bueno, esas fueron unas grandes vacaciones. 10 lucas verdes. Jóvenes. Nosotros usando ejemplo tipo, no, una resma, una virome, una fotocopia para la facultad, de pronto. 10 lucas verdes. 10 lucas, bueno, genio. Unas buenas No sé, vacaciones. pero- ¿A dónde fue? ¿Dio la vuelta al mundo? Claro. Pará, Bueno. el boleto a Nueva York está a $1.000. Claro. A Europa dónde? estará a 1.200. Se fue a la luna, boludo. No sé. $10.000. Bueno, capaz Tremendo. llevó a toda la familia. Bueno, probablemente. Ojalá que sí. ¿Tenemos más audios? Dos más. a ver. Bueno, vamos. Sirvió la Mauricio amenaza. Doblete, empresa y sindicato. Le armamos el sindicato en semiclandestino, informamos al Ministerio de Trabajo y después al sindicato. La empresa se quería matar y los del sindicato, por supuesto. Igualmente tengo 2 cheques ahí hace 8 años que nunca los cobré. Así que no sé quién cagó a quién. Bueno, él luchó por sus derechos, te diría que. Wow. Dentro de todo. No, no, hizo sí, una obvio. jugada política, te diría, inclusive. En esto del con el otro sindicato, ¿no? Sí, Para sí, mí, sí. fair play. Fair play. Y ¿Todo fair play. pelota? Este fue todo. No, el anterior no sé si fue todo pelota. La verdad que pero no me parece mucha plata, no sé, $10.000. Creo que nunca tuve $10.000 enfrente mío. Totalmente. No sé cómo, no sé cuánto pesan. No. ¿Vieron que el ludismo Sí, era eso, ese movimiento británico de lucha contra las máquinas. El legendario Lud. Que no se de sabe. Lud, no, sí, no lo conocí. Pero había uno. Hobsbawm lo llama negociación colectiva clandestina. Mirá. ¿No? Como, bueno, si las máquinas nos van a robar el trabajo, vamos a romper las máquinas La intimidamos, a al la menos. empresa. Pero eso no es la antitecnología. Claro. Sino que era un mecanismo de defensa para negociar con el patrón para que no incorporara tantas máquinas y aumentar el salario o cuidar a los puestos de trabajo. Claro, o durás un poco más la transferencia. Esto de la pregunta me parece que se parece bastante a eso, ¿no? Es una negociación colectiva clandestina. Vamos a escuchar uno más. Llegaron cientos, Bueno, pero... chicos, yo no les mandé mensaje porque nunca cagué a mi empleador, porque no lo tuve, porque soy independiente. Fui y soy independiente. Pero aprovecho, ya que quieren recibir mensajes, para decirles que el programa está muy bueno.
Gracias, señora. Ay, muchas gracias. Gracias, señora. Yo creo que es nuestro target. Apreciamos muchísimo. Somos muy este cotizados en tías. Yo me llevo muy bien con las madres y los padres de mis amigos. Pero ahora, para usted, que no reveló su nombre, va a ser dedicado. ¿Es un bolero o es un tango? ¿Qué es lo que se viene? No, yo tango no aprendí a tocar. Le tengo muchísimo respeto al tango en guitarra. El único docente que me dio algún rudimento, que era bandoneonista, no era guitarrista, Mariano Asato, le mando un gran saludo si esto le llega de alguna forma, me hizo entender que no era, ¿viste? No era chingui chingui. Okay. No era que sonara parecido, no, es un toque, ¿viste? Y se estudia y por eso nunca lo quise chamullar. El bolero quizá debería tener el mismo respeto, pero no fue así. ¿Qué se viene? No sé si lo van a conocer Se llama, pues capaz que sí, del otro lado seguro. Vereda Tropical. Vereda Tropical. ¿Qué te suena? Mauricio Vera Prato, Contragolpe. Voy por la vereda tropical, la noche plena de quietud, con su perfume de humedad. En la brisa que viene del mar se oye el rumor de una canción de amor y de piedad. Con ella fui noche tras noche hasta el mar para besar su boca fresca de amor. Y me juró quererme más y más sin olvidar jamás aquellas noches junto al mar. Hoy solo me queda recordar la ra ira ra ira la ra ra la ra ira ra ira la ra ra. Vereda tropical. Muchas gracias. Será hasta la semana que viene en otro Contragolpe.